Ok. Bueno, entonces, antes de empezar, quería saber si cómo le fue leyendo el capítulo, qué preguntas tienen de lo que vimos en la clase pasada. Ok, bueno, vamos a preguntarle aquí. Jorge Blanco, ¿estás por aquí? Nada, no está conectado. Vamos a preguntarle a Sebastián Díaz. Buenos días, profe. Hola Sebastián. Sebastián, te quería preguntar, era, tú puedes ver la diapositiva en donde estamos aquí, ¿cierto? Donde tenemos la Sí, señor. ecuación para cortante. En esa ecuación, el cortante ve qué unidades tiene. El cortante B, ¿qué unidades tiene? Sí. Pues normalmente son kilolibras, ¿no? Correcto, unidades de fuerza, Newton, libra, Ujú. ¿ok? Profe, yo le quería hacer una pregunta. Sí, claro. Yo estaba viendo, o sea, yo me leí el capítulo y por lo menos ahora antes de la clase hice el primer ejercicio del libro. Ok, Pero entonces el Y' entiendo que es la distancia que hay desde el eje neutro, ¿cierto? ok. Cuando estoy Pero, sacando el primer momento de área. ok, es la distancia del centroide del área prima hasta el eje neutro. Ah, del centroide del área prima. Sí. Ah, O sea, ok. tú estás calculando el cortante a una distancia y del eje neutro. Entonces, del área que queda por encima de esa área y, de esa distancia y, hay que calcularle el centroide y después a ese centroide medir la distancia hasta el eje neutro. Sí, es Por, un o poco... sea, por Ajá. ejemplo, en este que está aquí sería, digamos, un X más el área sobre 2. En cuál te refieres? En la foto anterior, Ok, en la foto. Ok. el de abajo a la izquierda Ajá. sería, sería como un valor de X más el área sobre 2. Oh, ok, ya veo cuál puede ser la confusión. Es que en esta imagen, Y le colocan Y prima porque hay un sigma prima, pero por ejemplo, en las otras imágenes, aquí hacen la diferencia. Miran la figura B. Ajá, por ejemplo, ahí sería Y más el área sobre 2. Eh, para hallar el centroide. Para hallar el Y'. Ok, déjame te lo dibujo aquí. Sería Y, correcto, el Y que tenemos acá, más esta distancia que hay de aquí a acá. ¿Si lo alcanzas a ver en rojo? Sí, Esa distancia vendría siendo H el, el, medios, el altura esa. H medios menos, por ejemplo, H medios menos Y, correcto, sobre 2. Ok, Vendría siendo esa pequeña distancia entre el centroide y la posición Y, donde hay como una diferencia de colores ahí en azul. ok, dale, gracias. Okay. De esa, ok. ¿Alguno tiene otra pregunta? Ok, bueno, entonces vamos a preguntarle aquí, Sebastián Mune, ¿ahora estás conectado? Sí, profe. Ok, entonces, bueno, recuérdame en esta ecuación que estamos viendo I, que es el momento de inercia,
este, cómo normalmente lo hemos calculado eh, y qué unidades tiene, si recuerdas. Dime con tus palabras lo que Eh, unidades, creo que era a la 4, creo. correcto, De, longitud a la 4. sí, y lo calculábamos de la misma forma que el tema pasado, o sea, dependiendo de la figura. Si era, por ejemplo, un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, tenía una fórmula específica. Correcto, entonces, ¿qué pasa? Que ese momento de inercia respecto a un eje, ¿cierto? Entonces recuerda que ese eje tiene que ser el eje neutro o el eje centroidal de la sección, ¿ok? Bueno, ¿quién me dice qué significa el T en esta ecuación? Por ejemplo, ¿cuál sería T en la figura B que tenemos ahí? ¿Quién me dice? B, no sería T. Dime, Eri, no te escuché bien. B, profe, sería B. Correcto, sería la base. Esta- La sección es base B y altura H. T en este caso correspondería al valor de B, ¿correcto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una sección de esta manera, en este punto, vamos a colocarlo aquí en otro color, aquí en este punto, T es este valor, pero en este punto, T tiene este otro valor, ¿ok? Entonces, depende de en qué posición estamos calculando el esfuerzo cortante, ¿ok? Tienen que tener claro eso. Bueno, entonces, ¿alguno tiene otra pregunta? ¿Qué me dicen qué unidades debe estar Q? Dale, no hay problema, si nos equivocamos es para aprender, no te preocupes. Vamos a preguntarle aquí. Q. Bueno, Profe, sería unidad de longitud al cuadrado. no te escuché bien, Carlos. Digamos, como metro al cuadrado. Metro cuadrado, recuerda que lo vamos a calcular Y trato Ajá, por un longitudes área. al cubo, ¿no? Exacto. Puede estar en metro al cubo, milímetro al cubo. ¿Ok? Tengan presente eso. Bueno, entonces, sigamos. En esta diapositiva están colocando como ejemplo una sección rectangular en la figura A. Ustedes ven que la base B, altura H. ¿Ok? Y si nosotros queremos calcular el cortante en la posición Y, que hoy estoy subrayando en verde, si nosotros queremos calcular el esfuerzo cortante en esa posición, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos que, la ecuación es B, ¿correcto? Q y, y T, ¿ok? El I, que es el momento de inercia, recuerden que I es 1/12 base por altura a la 3, ¿correcto? Entonces va a quedar, voy a borrar aquí, ¿ok? Como decíamos, T en este caso viene siendo B y
de pronto lo nuevo es, ok, ¿cómo calculamos Q? Entonces, como les decía en la clase anterior, Q, voy a escribirlo acá en la parte superior, va a ser igual a la distancia del centroide del área A' hasta el eje neutro por esa área A'. ¿Ok? En este caso, el área A' viene siendo H medios menos Y, que viene siendo solamente la altura de esa área A' por B. ¿Ok? ¿Está claro cómo calculamos esa área A'? ¿Tienen dudas, preguntas ahí? Profe, si puedes repetir lo del área prima. Ok. El área A' es el área. Profe, una pregunta. ¿El cálculo es respecto a qué punto? O sea, es el centro de la figura. Arnold, se te escucha entrecortado. Repíteme la pregunta, por favor. O si quieres la puedes escribir en el chat. Ahí, mientras vamos respondiendo con el área A'. Profe, ¿se me oye? No te escucho. Ok. Bueno, el área A' es esta área que voy a subrayar en verde. Es el área que está por encima de la distancia Y. ¿Ok? Lo que nosotros queremos, lo que vamos a calcular es el esfuerzo cortante a lo largo de la sección que está a una distancia Y del eje neutro. Es la línea verde que dibujé en la sección. Que Arnold dice, la pregunta de Arnold es que si el momento de inercia es respecto al centroide de la figura. Ok, Arnold, el momento de inercia es respecto al eje centroidal. Es decir, ese eje N, que lo voy a colocar aquí en negro, el momento de inercia I es respecto a ese eje. ¿Ok? Profe, es respecto a ese eje hasta el punto medio del área verde, ¿cierto? Porque como es... Cuidado, Sebastián. Primero, nosotros definimos cuál sería el eje neutro. En este caso, por ser una figura bastante sencilla, es un rectángulo, el eje sabemos que está en pasa por todo el centroide de la sección transversal. ¿Ok? Sabemos que está a una distancia h medios desde arriba o desde abajo. Recuerden que si cambia la figura, hay que hallar el centroide. Eso son operaciones que hay que ir practicando para hacerlo rápidamente. Pero eso es como que lo primero que hay que hacer, definir el eje neutro. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál sería el esfuerzo cortante tau? La ecuación que tenemos aquí a la izquierda, tau, a lo largo de una línea que esté a una distancia y del eje neutro. ¿Sí está claro, eh? O sea, nosotros queremos saber cuál es el esfuerzo cortante en cualquier punto que esté en esa línea verde que está ahí subrayada en la sección. ¿Ok? Porque el esfuerzo cortante va a ser distinto dependiendo de la distancia Y en la sección transversal. ¿Sí, sí quedó claro? ¿Dudas, preguntas? Pregunten todo lo que quieran.
Bueno, entonces, B en la ecuación es el cortante que está siendo aplicado en la sección transversal. Y el momento de inercia es el momento de inercia de la sección completa con respecto al eje neutro. T es el ancho de esa línea verde que dibujamos en ese punto. ¿Ok? Y Q, que es el primer momento de área, lo vamos a calcular como, aquí lo estoy colocando arriba, Q, Y trazo barra, A prima, perdón. A prima es el área que está por encima de esa línea verde que dibujamos. ¿Ok? Entonces, el área va a ser H medios menos Y. Esa es la altura de ese rectángulo. Esta altura que tenemos aquí, que estoy subrayando en negro, es H medio menos Y. Está, todos me siguen ahí, claro. Y la base de ese rectángulo sería B. ¿Ok? ¿Claros ahí? Dudas que tengan, preguntas, háganlas ahora. Entonces, Y barra prima, que vendría siendo la distancia del centroide de esa área A prima hasta el eje neutro, viene siendo Y más H medios menos Y sobre 2. ¿Ok? Todo esto es Y prima barra multiplicado por el área, que ya la tenemos acá. ¿Ok? Eso viene siendo Q. Entonces, despejando y haciendo las multiplicaciones, quitando los paréntesis, se llega a la ecuación que tenemos abajo. Esta ecuación, que nos da el valor del cortante para una sección rectangular para cualquier posición Y. ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos a preguntarle aquí, Emilio Troncoso, ¿estás por acá? Nada. Vamos a preguntarle aquí, Alan, ¿estás por aquí conectado? Sí, profe, aquí estoy. Ok. Bueno, entonces, Alan, la pregunta es, ¿tú ves la ecuación que está en el recuadro en rojo, que vendría siendo el cortante en una sección rectangular para cualquier posición Y? ¿Ok? Correcto. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular el cortante en la parte más arriba de la sección transversal? ¿Qué valor tiene Y en ese punto? O sea, si, ok, sí, debería ser Por Y ejemplo, máximo. déjame dibujarlo acá para que quede claro. Imagínate que lo queremos a calcular aquí, donde estoy subrayando en verde, en la figura B. Ok. ¿Qué valor tendría Y en ese caso?
hasta ese punto no sería 2y, porque se suman las dos alturas. Pero ojo que Y es en esa figura es un punto cualquiera. ¿Ok? Ok, entonces no sería y máximo porque es hasta el punto máximo. Correcto. ¿Y cuál sería ese valor de Y máximo? H sobre 2. Correcto, H sobre 2. Si nosotros reemplazamos en la ecuación donde está la Y, H sobre 2, ¿qué valor nos daría el cortante? Correcto, Sebastián. Cero, ¿cierto? Porque si reemplazamos aquí H sobre 2, a la 2 nos da H cuadrado sobre 4. Ah, es verdad que la y estaba a la 2, se me olvidó. Entonces, ¿qué pasa? Que en este punto, que en esa línea, a lo largo de la parte superior de la sección transversal, el cortante va a ser 0. Va a suceder lo mismo en la parte de abajo, donde lo estoy dibujando aquí en verde, porque la distancia es menos y, ¿cierto? Sería menos h sobre 2. Al cuadrado vuelve a dar positivo y se cancela con el h a la 2 sobre 4. ¿Sí está claro eso? ¿Dudas ahí, preguntas que tengan? ¿Todos entienden por qué es 0? Profe, pero el que el cortante sea 0 no significa que no haya esfuerzo todavía, ¿cierto? No hay esfuerzo cortante debido a la carga cortante en esa sección transversal. Sin embargo, ¿qué pasa en todo el eje neutro? ¿Cuánto vale y en el eje neutro? ¿Quién me dice? 0. Correcto, Carlos. Y en el eje neutro es 0. Entonces, si nosotros reemplazamos 0 en Y, nos va a dar, por ejemplo, el H a la 2 acá arriba se cancela con un H, con 2 de las H del denominador. Va a quedar B por H, que viene siendo el área de la sección transversal. Esto es área de la sección transversal. B por H. Eso quiere decir que en el eje neutro el cortante es máximo y el valor es 1.5 cortante sobre área. ¿Sí lo ven? La ecuación que tenemos al final de la diapositiva. En el eje neutro, el cortante es máximo y lo podemos calcular rápidamente. Si es una sección rectangular, 1.5 el cortante sobre el área. ¿Sí está claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Tienen dudas, preguntas? Ahora. Profe, ¿puede repetir esa parte del cortante máximo? La pregunta inició con ¿qué pasa en el eje neutro? En el eje neutro, Y, la Y que tenemos aquí es 0. Eso quiere decir que este valor aquí es 0. ¿Ok? Entonces el cortante va a ser 6B, B H a la 3, H a la 2, perdón, aquí. H a la 2 ya la vi. sobre 4, exacto. Entonces, este H a la 2
se cancela con 2H aquí, queda B por H. Ese B por H son 6B 4 y el área de la sección rectangular. 6 sobre 4, 1.5. ¿Ok? Profe, ¿y por qué si se está multiplicando B por B, no sería B al cuadrado? En el de... Es lo que no entendí ahí. ¿En cuál? Donde está poniendo la primera fórmula al comienzo, es que ahí me perdí Ok. porque se me fue el internet. Que hay un B, que hay un doceavo de B, o sea, la Aquí. base por la... Sí, ¿qué pasa con Ok. ese B? Aquí yo no he puesto Q. ¿Ok? Aquí va Q, ¿cierto? Ese Q, si tú lo ves arriba, va a ser Y prima barra por área prima. Y esa área prima tiene un B en la ecuación. Sino que no hice fue la multiplicación de cancelar los paréntesis y todo eso. Al final, la ecuación es la que queda ahí como cortante. Ah, ya me di cuenta ahora sí. Yo no he puesto en esa ecuación verde, no había puesto Q, pero el Q va a ser esa ecuación que tenemos arriba en la parte superior, todo esto. Y esa área prima incluye un B, que es la que se va a cancelar en la fórmula, con la B de abajo. Listo, ¿Ok? profe, gracias. Ahí como ejercicio ahí, háganlo para que lleguen a la ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos nosotros? Sabemos que el cortante, el esfuerzo cortante, va a ser máximo en el eje neutro. Si hay una pregunta, Arnold. ¿Por qué se determina que el esfuerzo máximo es en el eje neutro? Ok, buena pregunta, Arnold. Mira la ecuación. La ecuación va a depender solamente de Y. B, fuerza cortante es constante. Las dimensiones B y H son constantes. Lo único que va a cambiar es Y. Y está el Y al cuadrado. Si tenemos un Y que es negativo, al estar al cuadrado, se va a volver positivo. Entonces, la distribución, si nosotros graficamos cómo va a ser el cortante para todos los valores de B, es la gráfica que tenemos ahí en la figura C. La figura C, que ustedes ven aquí a la derecha, es la gráfica de esa función. Entonces, miren que es como una parábola. ¿Por qué parábola? Porque Y está a la 2. Y ese valor va a ser máximo en el eje neutro, la magnitud, y va a ser 0 en el extremo y en la parte inferior. Arnold me pregunta, ¿siempre será así? Sí, el cortante máximo siempre va a estar en el eje neutro cuando el esfuerzo cortante es debido a una carga cortante. Pero ustedes ya saben qué pasa con un torsor. El torsor también genera esfuerzos cortantes. Y el valor de los esfuerzos cortantes debido a un torsor son máximos en la periferia. Entonces ya van viendo cómo se va complicando un poco la cosa. O sea, ustedes tienen que pensar qué tipo de carga tiene y cómo es la distribución de esfuerzos para poder definir dónde sería el punto crítico de la sección. ¿Ok? Para allá vamos, pero ten presente eso. Si solo tienes fuerza cortante B, Profesor, sí, Sebastián, que cuando nosotros tengamos una pieza o algo así y se estén aplicando diferentes tipos de cargas y de torsores, la superposición de o sea, la superposición
superposición de esas distribuciones, donde sea máximo, es donde es el punto crítico del área. Correcto. Tú vas a tener una sección y va a ser muchas veces, tú no vas a saber a simple vista, ok, cuál es el punto crítico. Sin embargo, tú vas a tener varios candidatos, por así decirlo. O puede ser este punto, puede ser el punto 1, puede ser el punto 2, el 3. No sabemos. La única forma de saberlo es, ok, vamos a calcular el esfuerzo en cada punto y vamos a sumarlo, vamos a restar y ver qué pasa. Y después ahí ya tú dices, ok, el punto crítico es el 3, una cosa así. Ya. Pero por eso es que por eso es que es importante que recuerden cómo es la distribución de esfuerzo de cada una de las cargas. ¿Ok? En este momento no nos vamos a preocupar por el resto, estamos en fuerza cortante. ¿Ok? Vamos a dejar esta parte clara. ¿Ok? Pero hacia allá vamos. ¿Ok? Entonces, les decía, ese es una distribución de esfuerzo cortante debido a una fuerza cortante B. Aquí tienen la fuerza cortante B, lo que estoy señalando en la figura a la derecha. Y esa fuerza cortante B, que es en Newton o libras, va a generar esfuerzos cortantes en la sección transversal, que van a ser 0 aquí, 0 acá, ¿correcto? Y va a ser máximo, si lo ven aquí, a lo largo del eje neutro. ¿Cómo, si queremos calcular rápidamente cuál va a ser la magnitud de ese esfuerzo máximo, si es una sección transversal, sería solamente fuerza cortante sobre área por 1.5. ¿Ok? Esto es solo si la sección es rectangular. Ojo. ¿Qué pasa con una sección circular? Aquí tenemos el eje neutro y el cortante máximo va a ser 4/3 de B sobre A. Ojo con eso. Este es para el caso de una sección circular. ¿Y cómo va a ser la distribución de esfuerzos? Máxima a lo largo del eje neutro y 0 acá. Si hay un cortante aplicado en esa sección. Si está claro, dudas, preguntas que tengan. Profe, el área es el área total, ¿verdad? Sí, el área de la sección transversal. Ojo con eso. No es área prima, el área de la sección transversal completa. ¿Ok? ¿Dudas? Vamos a hacer un ejemplo. Si tienen dudas, preguntas o hacemos el ejemplo. Entonces, ok. Bueno, entonces, por ejemplo, dice, la viga de patín ancho está sometida a una fuerza cortante de 30 kilonewton. ¿Ok? Determine la fuerza cortante resistida por el alma de la viga. Considere que W son 200 milímetros. ¿Ok? Ojo con esta pregunta. ¿Por qué? Déjenme dibujar algo aquí. Si nosotros tenemos esa viga, imagínense, esta es la sección. ¿Ok? Esta es la sección.
ese cortante va a generar esfuerzos cortantes en todos los puntos. Estos son cortantes tau. Nosotros sabemos que van a ser mayores a lo largo del eje neutro. Tau. Y también van a haber cortantes aquí en menor magnitud y van a ser 0 aquí en este punto. ¿Ok? Las vigas, normalmente, si nosotros hacemos la integral del esfuerzo tau a lo largo de un área A, ¿qué nos dará? ¿Qué me dice? Tau es un esfuerzo, ¿ok? Si nosotros tenemos esfuerzos y lo multiplicamos por un área y sumamos todos esos esfuerzos por áreas diferenciales, nos va a dar una fuerza, ¿ok? En este caso, cuando sumemos todos los esfuerzos tau de la sección transversal, nos tienen que dar como resultado la fuerza B de 30 kN. ¿Está claro eso? Profe, yo me había confundido y pensé que eso tocaba hacerlo. Entonces, yo sí algo ya le había tomado foto y se la mandé hace poquito a su correo para que la Ok, revise. está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el cortante, como es máximo en la sección transversal, en las vigas, esta área que nosotros tenemos aquí es lo que llamamos el alma de la viga, lo que estoy subrayando en azul. ¿Ok? Y esa parte es la que va a soportar la mayor cantidad de fuerza cortante. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Los patines, que son estas áreas que están en naranja, ellas van a estar soportando generalmente son los momentos. Cuando hay momentos flectores. ¿Ok? Un patín va a estar a compresión y el otro patín va a estar a tensión. ¿Ok? Esa es la forma como las vigas van a estar trabajando. ¿Ok? La fuerza cortante, generalmente la mayor parte, va a estar siendo soportada por el alma de la viga. Esa es la pregunta del ejercicio. Dice, determine la fuerza cortante resistida por el alma de la viga. ¿Ok? ¿Está claro eso ahí? ¿Cómo la vamos a calcular? Vamos a escribirlo acá. Ok. La fuerza en el alma va a ser igual al integral. Ahora les explico. De tau por dA. Por tau dA, ¿cuáles serían los límites que debemos utilizar si queremos calcular
el cortante en el alma. ¿Quién me dice en este caso cuáles serían los límites? Vamos a utilizar Y para medir cualquier punto hasta el eje neutro. A ver, no tengan miedo, vamos a tratar de resolverlo entre todos. Por ejemplo, aquí este de A va a ser 25 milímetros, que es el ancho del alma, si lo alcanzan a ver ahí, por de Y. Entonces, esa variable Y, que es la distancia de cualquier punto al eje neutro, de qué valor a qué valor van a variar, cuál sería el límite inferior y cuál sería el límite superior. Vamos a preguntar entonces. De 0 a 250, ¿qué? No sé, profe. Ok, bien, o sea, el alma mide 250 milímetros, pero recuerda que Y va a estar medido pues desde el eje neutro de la sección. Entonces, si nosotros, vamos a dibujarlo acá, si el eje neutro está aquí, ¿ok? Y, ¿de qué valor a qué valor puede variar? Desde aquí, desde este punto hasta este punto Y. Profe, de menos 125 a 125. Correcto. Entonces sería desde menos 125 milímetros hasta 125 milímetros. ¿Okay? ¿Están todos claros en eso? O sea, esta ecuación nos permite calcular la fuerza cortante que va a estar soportada en el alma. Es solo el esfuerzo cortante multiplicado por un diferencial de área en todo el área que compone el alma. ¿Ok? Entonces, si tienen dudas, preguntas, este es el momento de hacerlas. ¿Está claro? Bueno. Ahora, ¿quién me dice a qué es igual tau? ¿Qué es tau? ¿Cómo calculamos el esfuerzo cortante tau en el alma de la viga? Con la fórmula. Correcto, Eri. ¿Cuál es esa fórmula? Cortante por Q sobre momento inercial por T. Pero Correcto. hay que reemplazar. Ok. ¿Quién me dice cuánto vale T en el alma? ¿Cuánto vale T? T no es la anchura Del alma, correcto. ¿Cuánto vale? 0.20. ¿Cómo no escuché bien? No es 20. 25. 25. ¿Sí? ¿Todo claro ahí? 25. 25 ancho. Ok. Y el momento de inercia de toda la sección transversal, ya ustedes saben hacerlo, ¿cierto? 1/12 de la base, la altura de un patín,
y después llevarlo al eje neutro con la distancia de los centroides, el área, ¿ok? Para avanzar más rápido, ya hice ese cálculo y me dio 268 millones 652.083.3 milímetros a la 4. Ojo con eso, ahí les queda el ejercicio de calcular el momento de inercia de la sección transversal. Es de la misma forma como lo hicieron con momento de inercia cuando calculábamos esfuerzos normales por flexión. ¿Ok? ¿Dudas ahí? ¿Preguntas? El cortante, ¿cuánto vale el cortante en la sección transversal? 30. 30 de cada. Newton. Aquí lo voy a colocar en Newton y todas las dimensiones en milímetros para que el resultado ok, bueno, no va a importar. Si colocamos 30 newton, 30 kilonewton va a quedar en kilonewton. Si colocamos, vamos a colocar 30.000 newton, ok, pero en este caso, como les digo, las unidades se van a cancelar las dimensiones. Entonces, si colocan newton, el cortante en el arma también va a ser newton. Si colocan kilonewton, el cortante en el arma va a ser kilonewton, ok, no hay problema con eso. Ok, ¿y cuánto vale Q? Área prima por Y es Y barra, creo. Sí. Correcto. Y barra prima por el área prima, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que calcular Q para cualquier posición Y, ¿ok? A lo largo del alma. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el dibujo. Si nosotros queremos calcular Q en esta posición, vamos a dibujarlo aquí. ¿Okay? Si nosotros queremos calcular cuál sería el Q para esa posición, ¿a qué sería igual? Al área de esa partecita, o sea, sería 25 por 62.5. ¿Cómo? Repítame. 25. 25 por 62.5, creo. ¿Y por qué 62.5? Porque es el área prima más la que tiene señalada ahí. No. Vendrá siendo 25, que es el ancho del alma, ¿cierto? Por esta altura que tenemos aquí. ¿Cierto? Eso es área prima. Y esa alturita de ahí no es 62.5. Sí, no. No sabemos porque Y puede ser cualquier posición. Ah, ok. Sí. O sea, va a ser, por ejemplo, 25 milímetros por esa altura. Esa área que tenemos ahí en rojo. ¿Ok? Esta área que tenemos aquí. Esta área es 125 milímetros menos Y. ¿Cierto? Sí. Ok, ya, eso es área A'.
¿correcto? Ahora, ¿quién me dice cuánto es y barra prima? Viene siendo desde el centroide de esa área hasta el eje neutro. ¿Quién me dice ahí? El que me diga, el que lo escriba ahí en el chat primero, 0.1 para el parcial, al próximo. ¿Cuál sería y barra prima? $155. Emil, te debe quedar una ecuación en función de y. Así como el área nos queda en función de y, te debe quedar una ecuación en función de y para y barra prima. Ten cuidado, porque es que la posición y está cambiando. Es una posición y cualquiera. Sería como Y más 125 sobre 2 menos Y, así como en el anterior, menos Y sobre 2, parecido. Escríbelo, puedes escribirlo en el chat, es que pasé justo con todo, porque no. Ya, voy. Aquí Carlos escribió 62.5, ¿por qué 62.5? No entiendo. Necesitamos la distancia, voy a dibujarlo acá, en naranja, el centroide de esta área. ¿Cuál es la distancia al eje neutro? Eri escribió no entiendo por qué dicen 62.5. Ojo que el alma mide 250. El alma mide 250, o sea que la máxima altura es 125. Ajá. ¿Quién escribe la ecuación correcta? Todavía no la han escrito bien. Eri escribió, ok, correcto, Eri. Queda Y más 125 menos Y sobre 2. Todo esto en milímetros. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, el que se ganó el punto 01 para el parcial es Eric, que lo mandó primero. Bueno, entonces sigamos. ¿Todos entienden cómo calculamos esa y prima barra? Profe, una pregunta, en el caso este, como son rectangulares, uno puede hacerlo Y' como en el anterior, ¿verdad? Sí, es parecido. Que aquí fue fácil porque nos preguntan solamente por el alma, pero cuando mira que si nos colocan que tenemos que tener en cuenta el patín, ya ahí B va a cambiar, entonces la ecuación va a cambiar. La integral la tendríamos que partir con varios límites, desde el eje neutro hasta donde empieza el patín y después de donde empieza el patín hasta donde termina. ¿Ok? Entonces, en este caso, eh, aquí
el alma va a ser y prima barra es y más 125 milímetros menos y sobre 2. Y A' es igual a 25 milímetros por 125 milímetros menos y. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas que tengan? Fue una pregunta, ¿puede volver a repetir? Porque queda al principio octavo por 25 milímetros por de Y. O esto, lo que Sí, estoy subrayando acá arriba, sí, profe. ok, ahí debería ser tau por un de área, un diferencial de área, ¿cierto? Si nosotros, voy a dibujarlo acá, si nosotros tomamos aquí un diferencial, lo hice voy a hacer otro color aquí en negro, si nosotros, miren el alma, si tomamos un diferencial de área, ese diferencial de área va a ser igual al ancho, que son los 25 milímetros, por un de Y. ¿Ok? Es eso lo que coloqué en la ecuación de la integral. Porque mira que originalmente es esfuerzo tau por un diferencial de área en todo, la integral es en todo el área. Sino que ahí como tenemos un ancho constante, ese diferencial de área lo podemos expresar como 25 milímetros por de Y. ¿Ok? ¿Se quedó claro ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, ya lo único que hay que hacer es resolver esta integral definida. ¿Ok? Si ustedes piensan, oh, está muy complicado o algo, yo no tengo problema en que usen algún solver para integrales, pueden usar calculadora o internet si tienen el computador ahí a la mano. ¿Ok? Pero, por ejemplo, esta integral sale fácil en el sentido que este término que está aquí, este término que está aquí, se está multiplicando con este, entonces le va a quedar una diferencia de cuadrados ahí. Entonces, voy a escribir acá lo que me dio esta integral. Aquí. Por ejemplo, me quedó los números, el 30.000, el momento de inercia de B, lo pueden sacar de la integral.
¿ok? Si hacen la multiplicación y quitan los paréntesis, la pueden separar la integral en esta constante, en dy, y este término que les queda de esta manera. ¿Ok? Entonces, cuando resuelvan la integral, les queda que B, el cortante en el alma, deberían ser 27 27.085 newton. Fue lo que me dio. Entonces, como ejercicio, lo pueden ahí resolver. Es solamente resolver la integral y les va a quedar que el cortante en el alma es alrededor de 27 kilonewton. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas que tengan ahí? ¿Todo claro? ¿Seguro? Profe, una pregunta. ¿Sí? Ese momento de inercia, el I, en ¿Sí? este caso sería el centroidal. Es el momento de inercia de toda la sección con respecto al eje neutro. ¿Ok? Es el O sea, mismo. de toda la sección transversal. Por ejemplo, O sea, déjame dibujarlo. con tres rectángulos. Mira, eh, tú tienes aquí la sección, ¿cierto? Y tienes el eje centroidal acá. Entonces tienes que calcular el I de toda la sección, que va a ser igual al de la sección 1 más el de la sección del segmento 2 más el del segmento 3 con respecto a ese eje neutro. Entonces recuerda que hay que desplazar el de 1 y el de 3 hasta el eje neutro. ¿Ok? ¿Sí recuerdas cómo hacerlo? Sí, profe. Ok. ¿Otras dudas, preguntas? Bueno, entonces sigamos, si no hay más dudas. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, cada uno háganlo a mano y el primero que me lo mande, que esté correcto, le doy un 0.2. Aquí yo voy a estar para guiarlos en cómo resolverlo. Dice, determine la fuerza cortante resistida por el patín. Ojo, solo el patín. Cuando está sometido a una fuerza de 10 kilolibras. Y de ayuda ya le están dando cuál es el momento de inercia I. Entonces sale bastante sencillo. ¿Ok? Dale. El primero que me lo mande, que esté correcto, le doy el 0.2 para el parcial. Es muy parecido al que hicimos. Dudas, preguntas. Aquí estoy para ayudarlos a hacerlo.
O cuando me refiero al patín, me refiero a esta sección. Aquí. Alan, me escribes que ya lo enviaste. Me mandaste el 7.3. Estoy hablando del 7.7. Ok, ya me llegó. Vamos a ver. El esfuerzo cortante. No está correcto. Tienes que tener cuidado que lo que te pido es la fuerza cortante. Te tiene que quedar en unidades de fuerza. La fuerza cortante que soporta el patín. ¿Ok? Sí, Arnold, dime la pregunta. Profe, aquí en el DA, ¿vamos a hacer con DY o con DX? Cuando uno hace con el diferencial de X. Pues para seguir con la misma convención, te sugiero Y, pero no debería haber ningún problema. Por ejemplo, lo primero que deben hacer es ubicar el centroide. ¿Ok? El centroide debe estar por este punto más o menos. Por ejemplo, aquí. Este es el centroide. Y por ahí pasaría el eje centroidal. Entonces, ¿cuáles serían los límites de la integral? Si Y lo miden desde el eje centroidal. Ok, Arnold, creo que te acabo de responder la pregunta. Tienes que ubicar primero el centroide de toda la sección y a partir de ahí se mide Y. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería ese? Profe, ¿podría recordar que es igual a el esfuerzo cortante, por favor? Ok, el esfuerzo cortante es la fuerza cortante en la sección transversal, en este caso serían 10 kilolibras, el momento de inercia de toda la sección, que ahí en el problema ya se lo dan, que es momento de inercia, aquí lo tienen, y el ancho T, ¿ok? Que en este caso ya lo pueden sacar de la figura enseguida cuánto vale T. Y recuerden que Q viene siendo que barra prima por el área prima. Pero en este caso deben plantearlo como una función de Y. ¿Ok? Sí te respondí la pregunta, Arnold, sí quedó claro lo que hay que hacer. Si no Sí, está claro profe, algo, sí. pregunta. Perdón, no escuché quién me preguntó algo. ¿Quién ya tiene la posición del centroide? Profe, ya le digo, ¿me escucha? Sí. Carlos te dio 4.5. A mí me dio la posición del centroide de aquí a acá, 5.4
23 pulgadas. Desde la base hasta la posición del centroide. No sé, de pronto yo me equivoqué, pero revisa ahí para ver. O sea, la idea de que ustedes vayan haciendo el problema es para que vayan viendo las dudas que le van saliendo. Entonces, cualquier duda, pregúntenme, ahí vamos viendo. Dice, profe, ¿cuánto le dio el centroide? Arnold, el centroide me dio, ahí en la presentación le escribí 5.423 pulgadas. Alan, me dices que la fuerza te dio 117 psi. Recuerda que fuerza debe tener unidades de libras. La fuerza es la integral desde el límite, desde la posición del límite inferior del patín hasta el límite superior del esfuerzo cortante por el de A. Alan, en el ejercicio que me mandaste, eh, lo que tú calculaste fue el esfuerzo cortante en base. Tú calculaste fue el esfuerzo cortante en un punto, pero recuerda que necesito es la fuerza cortante B que soporta todo el patín. ¿Ok? No sé si está clara la pregunta o si tienes dudas ahí, me puedes escribir o por... Sí, sí,
¿Alguien todavía no entiende qué es lo que estamos haciendo? Pueden escribirme, preguntar, no hay problema. Profe, si el ejercicio lo puede explicar ahora, sería genial. Ok, entonces voy a explicarlo. Entonces, el primer paso, como les decía, es hallar el centroide. ¿Ok? Esa parte sí, ya la deben saber. El centroide de la sección está ubicado a 5.4 pulgadas de la base de la sección. ¿Ok? Si lo ven ahí en la figura. Entonces, los límites de la integral van a ser desde, miren que ahí el alma son 6 pulgadas, ¿cierto? Entonces, ¿a qué distancia está la parte inferior del patín con respecto al eje neutro? Vendría siendo 0.577 pulgadas. ¿Correcto? ¿Hasta qué valor? Hasta 3.577 pulgadas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas ahí? ¿Está esa parte clara? Lo que yo hice solamente fue cuál sería la posición Y1, la posición Y2. Son los límites de esa integral. ¿Ok? Alan, ¿estás ahí? ¿Sí ves lo que habría que hacer? Entonces, tenemos que multiplicar el cortante. Profe, no sería menos 0.67 el límite. Dime de nuevo. El límite de abajo no debería ser negativo. Mira que estamos haciendo la integral en el patín. Es el área que tengo ahí como negro, que estoy, si alcanzas a ver acá, como subrayando esa área que tengo ahí. El área del patín. Ahí Y lo estoy midiendo positivo desde el límite inferior hasta el límite superior. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Entonces, la parte inferior del patín está a una distancia de 0.577 pulgadas hasta el eje neutro. Y la parte superior estaría a 3.577. ¿Ok? Le vamos a hacer la integrales del cortante, esfuerzo cortante, por un dA. Pero en este caso, el de área, el de A, podemos expresarlo como ancho por un de Y. ¿Ok? El ancho vendría siendo 14 pulgadas. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas de esta ecuación que acabamos de escribir? ¿De dónde salieron los números que estamos haciendo? O sea, al resolver esa integral, nos va a dar es la fuerza cortante que está soportando el patín. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? La idea es que quede todo claro. Entonces, ahora es, ok, ¿qué valor tendría ese esfuerzo cortante? ¿Ok? Ese esfuerzo cortante, no voy a escribir toda la integral, voy a escribir solamente qué valor tendría el esfuerzo cortante.
y ya sabemos que es 532.04 pulgadas a la 4. ¿De dónde viene ese valor? El enunciado ya nos lo da. Que el momento de inercia de la sección es 532 pulgadas a la 4. El ancho B, ¿quién me dice el ancho B cuánto es? ...14 pulgadas, ¿no? Correcto, 14 pulgadas. B, el cortante B, viene siendo 10 kilolibras por Q. Pero ya sabemos que esta Q va a ser una función de la posición Y. ¿Ok? Entonces vamos a expresar cómo quedaría Q. Q es Y trazo barra prima por el área prima. ¿Ok? El área prima, voy a escribirlo en rojo, sería, por ejemplo, a una distancia Y cualquiera, aquí, esta distancia Y, ¿cuál sería el área que estoy señalando en rojo? Vendría siendo 3.577 menos Y es la altura por 14 pulgadas. Eso vendría siendo el área prima. ¿Ok? ¿Están todos ahí claros en eso? Miren que todo esto lo estamos definiendo con Y medido del eje centroidal. Por eso es prácticamente nuestro primer paso fue ese, ubicar el eje neutro, el eje centroidal. Miren que aquí la altura de ese rectángulo rojo es el valor máximo, que es 3.577 menos Y, por el ancho, que es solamente 14 pulgadas. Eso viene siendo el área prima. Y prima, que viene siendo, perdón, vamos a escribirlo aquí en verde, Y más aquí sería la posición del centroide, vendría siendo 3.577 menos Y aquí ya entiendo una cosa. Aquí Y barra, perdón, debería ser Y más 3.57 sobre 2. ¿Ok? Ese sería como que es como un promedio del Y hasta el Y máximo. ¿Ok? Tenía ese error ahí. Profe, ¿Sí? ya le mandé el ejercicio.
No sé Ok, si esté bien. vamos a ver. Pero, por ejemplo, hasta ahora entendieron cómo calcular Q. Profe, ¿podría repetir cómo calculó ese y barra prima? No me quedó muy claro. Ok, ese Y barra prima recuerda que es desde el centroide de aquí que estoy colocando en verde. Esa área roja va a tener un centroide, ¿cierto? Necesitamos la distancia de ese centroide medida desde el eje centroidal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Es solamente el promedio, por así decirlo, de esta distancia aquí y esta distancia acá. Si lo alcanzas a ver en verde, las distancias que estoy señalando. Sí, profe. Ok, entonces esas distancias son, una es Y y la otra distancia es 3.577. ¿Ya? Ahora que estoy escribiendo este centroide, me di cuenta que acá, en esta ecuación, yo tengo un error. Aquí debería ser solamente Y más 125 sobre 2. ¿Ok? Es la misma definición. Un punto Y más el valor mayor que se podría. ¿Ok? Ojo con eso. Ahí me había equivocado. Pero la respuesta está bien ahí. Sí, cuando estaba escribiendo la definición de Y barra fue donde me equivoqué. ¿Ok? Bueno. Entonces, en este caso, sí quedó claro cómo vamos a calcular Y barra. Dudas, preguntas ahí. Todo esto que tenemos aquí en verde y rojo viene siendo Q. ¿Ok? Esa Q la vamos a reemplazar en la ecuación de esfuerzo cortante. ¿Ok? Aquí lo voy a señalar. Q en la ecuación de esfuerzo cortante. Y ese valor del esfuerzo cortante es el que vamos a reemplazar en la integral. Miren que nos va a quedar una función de Y. Y otra vez, de manera similar, tenemos que hacer la integral. ¿Ok? Dudas, preguntas que tengan. Y vamos a ver. Ok, Sebastián lo mandó y está correcto. Ok, bueno. Dudas, preguntas que tengan de este punto. Si entienden lo que hay que hacer. Profe, lo que no entiendo es por qué de hacer Y más 3.5. O sea, no debería ser al revés. O sea, como una resta. O sea, porque no entiendo por qué se supone que esa suma me daría una distancia aún mayor de donde estaría ubicado el límite del patín. Oh, ok. Es que, ok, ya te entiendo. Pueden ser ambos casos. Yo creo que da lo mismo. O sea, escribir, por ejemplo, Y más 3.577 menos Y sobre 2, como lo hicimos en el pasado. Te va a dar lo mismo porque esto pasas el 2 a multiplicar, te va a quedar Y más 3.57 sobre 2. ¿Ok? Entonces, quiere decir que como lo teníamos acá, también estaba correcto. ¿Ok? O sea, lo puedes plantear de dos formas. ¿Qué ventaja tiene que lo escribas así como lo tenemos ahora aquí en verde?
que cuando hagas esa multiplicación te va a quedar 3.5 a la 2 menos y a la 2. ¿Ok? Cuando multipliques este valor aquí por este valor acá, te va a quedar 3.5 a la 2 menos y a la 2. Entonces, al hacer la integral, ya lo puedes separar las integrales y te va a ser más fácil de resolver. ¿Ok? Si lo escribes así como lo tenemos en negro, aquí a la parte izquierda, hay que hacer esa operación y vas a llegar a lo mismo. ¿Sí lo ves? ¿Sí está claro esa parte? O sea, profe, lo que no entiendo es porque es una suma de y más 3.5. Ok, déjame hacer el dibujo otra vez. Vamos a ver aquí. Si quieres, pongámosle números para que lo veas más claro. Imagínate que estamos midiendo X de aquí para acá. Y nosotros tenemos una posición a 3 metros y tenemos otra posición en, vamos a poner 7 metros aquí. Imagínate que yo quiero saber cuál es la distancia desde este punto medio hasta acá. ¿Ok? Una forma de hacerlo es promedio de estos dos valores. Y te va a dar 5 metros el promedio. O lo puedes escribir como 3 metros más la diferencia entre los dos, 7 menos 3 sobre 2. Y también te debe dar lo mismo. ¿Ok? Ya, profe, ya lo tengo claro. No, créeme que mira que, por ejemplo, a mí ahora que lo vi también, lo vi raro, como que por qué suma. Pero sí, en ambos casos lo puedes plantear de esa manera y te va a dar lo mismo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Arnold, me escribiste que todavía no te queda claro lo de Y'. No sé si con lo que hemos hablado ahora ayudó un poco o más confuso. Ok. Entonces, miren que ya después cuando uno plantea la ecuación, solamente es resolver la integral. No. Ahora, si no tienen más dudas, preguntas, vamos a ver este ejercicio. ¿Ok? ¿No tienen más dudas, preguntas de este problema? Bueno, entonces, este ejercicio va a ser el que va a ser de tarea, pero vamos a empezarlo a hacer. ¿Ok? Entonces quiero que todos en su casa también vayan haciéndolo, para que les quede ahí la primera tarea del tercer corte. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, dice, determine el esfuerzo cortante máximo que actúa en la sección AA del puntal envoladizo. Ojo con eso. Miren que ahora aquí sí le están preguntando por el esfuerzo cortante máximo. ¿Ok? ¿Quién me dice qué es lo primero que hay que hacer en este problema?
Profe, ese punto B es el centroide de la figura. No, es que ese punto B es como que el problema 729, pero para este problema no lo necesitamos. Hay que Entonces, buscar, hay que buscar cuál es el centroide y el eje centroidal. Pero ya deben estar claros en eso. Arnold me pregunta, sacar el vector constante, el cortante. Correcto, tenemos que saber en esa sección transversal cuál es el cortante interno. Profe, sacamos entonces primero lo del Y trazo. Pueden hacer varias cosas. Pues yo les recomiendo que lo primero que hagan es sacar cuál es el cortante interno en la sección AA. ¿Cómo lo hacen? Pueden hacer diagrama de cortante y miran cuál es el cortante en la sección AA, o hacen un corte y se quedan con este segmento y calculan cuál sería el cortante. Por secciones, se va cortando. Entonces, como ustedes quieran, ahí lo pueden hacer. Mi consejo es que se acostumbren a hacer los diagramas de cortante y momento. ¿Por qué? En este ejercicio ya les dicen, ok, dinos cuál es el esfuerzo cortante máximo en la sección AA. Pero es posible que les pregunten, ok, ¿cuál es el esfuerzo cortante máximo? Entonces, ahí primero tienen que ver en qué punto, en qué sección van a tener la fuerza cortante máxima. Y la única forma de saberlo es en un diagrama de cortante, cuál sería el cortante con mayor magnitud. ¿Ok? ¿Tienen eso claro? Arnold pregunta, profe, ¿el mismo diagrama medirá ese cortante? Correcto, el diagrama también les daría el cortante. Por ejemplo, si hacemos el diagrama haciendo sumatoria de fuerzas en Y, nos da que aquí en el apoyo, tendríamos un cortante de 6 kilonewton, y acá tenemos 2 kilonewton, y acá tenemos 4. Entonces, en un diagrama nos quedaría, subimos hasta 6, ¿ok? No hay carga en este punto, entonces seguimos constante, bajamos hasta 4 kilonewton, no hay carga, seguimos, llegamos a 0. Este es nuestro diagrama de cortante. De cortante interno. ¿Ok? ¿Sí lo ven ahí? Ahora, si queremos hacer un diagrama de momento flector, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el momento aplicado en el apoyo? Cero. No, ese apoyo está empotrado, ahí debe haber una reacción que genere momento. Si hacemos sumatoria de momento en el apoyo, nos queda que va a ser 2 kilonewton por 0.5 metros más 4 kilonewton por 0.8 metros. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Cuánto daría eso? Sería 1. Profe, ¿y por qué positivo?
O por la forma como ya lo escribí, que comprime en la parte de abajo. ¿Se lo ves? O sea, para que contrarreste el efecto de la fuerza. 4.2 kilonewton metros, creo que. Ok, 4.2 kilonewton metros. Entonces, miren que yo lo escribí ya comprimiendo la parte de abajo, ¿cierto? Porque iba a contrarrestar el efecto de las dos fuerzas puntuales que estaban aplicadas. Entonces, si nosotros hacemos nuestro diagrama, pues X es 0.5 metros, 0.8 metros. Entonces, tenía que haber empezado más arriba. Aquí empezamos con menos 4.2, ¿correcto? Ese es el momento que se está siendo aplicado en el apoyo. Después, ¿cuánto sería esta área que tenemos aquí? Serían 6 por 0.5, 3. De 3, profe. Entonces llegamos hasta qué valor? Hasta menos 1.2. Menos 1.2. ¿Cómo llegamos? Con una pendiente positiva, porque el cortante es positivo. ¿Ok? Y después esta área que está aquí, ¿cuánto sería? 0.3 por 4, 1.2. Entonces vamos a llegar hasta 0 con otra pendiente positiva, pero menor a la que ya teníamos, algo así. Entonces miren que en este punto, si les preguntan, ok, ¿qué sección transversal va a estar soportando mayor cargas? Si ustedes miran el diagrama, ¿cuál sería esa sección transversal? ¿Quién me dice? ¿Cómo, profe? Si ustedes miran los diagramas, cortante y momento flector, y les preguntan, ¿qué sección transversal está soportando mayor cargas? La sección que va de la pared hasta esa parte. Ok, entiendo. Por ejemplo, la sección AA puede estar como por aquí, la sección AA del problema, ¿verdad? La que está a 250 milímetros. Pero, por ejemplo, esa sección AA tiene un momento flector que puede ser, no sé, 2.7, porque está en toda la mitad, menos 2.7. Pero mira que esa sección AA no es la que soporta mayor momento flector. Sí alcanzan a ver el problema de la pregunta. O sea, si le preguntan, ok, ¿dónde está ubicada la sección transversal que soporta mayor cargas? Profe, no es que es como la pared. Correcto. La sección transversal que está en toda la unión, la que está ahí cerca del empotramiento, esa sección va a tener un momento interno de 4.2 kilonewton metros. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vayan a seleccionar una viga, lo que ustedes vayan a diseñar, deberían utilizar la mayor carga que va a estar soportando. Entonces, miren que aquí en el problema, ok, les dijeron cuál sería el esfuerzo cortante máximo en la sección AA, pero tengan presente que es posible que ustedes tengan que decidir
cuál sea esa sección donde van a calcular los esfuerzos máximos. ¿Ok? O sea, este era solamente un ejemplo de cómo deberían usar los diagramas de cortante interno y momento flector interno. ¿Ok? La otra semana vamos a ver cargas combinadas. Entonces, esta es como una introducción a eso. La tarea para hoy es solo calcular lo que dice el enunciado 730. Determine el esfuerzo cortante máximo que actúa en la sección AA del voladizo. ¿Ok? ¿Saben cómo van a hacer? Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Usted sabe para hallar la Q, usted sabe que es la fórmula de Y prima por A prima. Entonces, en este Correcto. caso, ese Y prima sería que del centroide de la figura hasta qué punto. O sea, como para calcularlo. Porque no nos dicen que no es del alma Ok. ni de. Déjame y te respondo con un dibujo aquí. Ok. Entonces, exacto, no te dicen en dónde vas a calcular ese cortante, ¿cierto? El cortante es B, I, T y Q. Ok. Entonces aquí es donde tienes que recordar cómo es la distribución de esfuerzo cortante que se genera debido a una carga cortante. Por ejemplo, imagínate que esta es la sección que tenemos ahí. ¿Ok? Esta es como la sección. Y si recuerdas, lo primero que hay que hacer es ubicar el eje neutro. Vamos a decir que es este. ¿Ok? Este es el eje neutro. Ahora, ¿a qué distancia del eje neutro vamos a tener mayor esfuerzo cortante? No es en el todo el eje. En la mitad. O sea, en el. Sí. Correcto, Ahí está de cercanas del eje de turno. correcto. Cerca del eje neutro es donde vamos a tener nuestro cortante máximo. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos calcular el esfuerzo cortante tau en ese punto, ¿ok? Si queremos calcular tau en esta línea, ¿correcto? ¿Cuánto vale A'? ¿Cuánto vale Y barra prima? ¿Sí lo ves? Sí, sí, profe, ya. Ok. La idea es esa, que vayan viendo cómo calcular ese Q. Cada figura es distinta, cada geometría es distinta. Recuerden los conceptos de dónde va a haber esfuerzo cortante máximo, dónde es cero y cómo calcular Y barra prima y área prima. Alan va. Oh. Alan me preguntó cuánto dio el esfuerzo cortante máximo. Sí, me dio
4.85 megapascales. ¿Ok? Hagan el problema, me lo mandan y esa va a ser su primera tarea del tercer corte. Profe, ¿Ok? hasta cuándo se puede mandar? Hasta antes de la próxima clase. La próxima clase ya vamos a empezar con cargas combinadas. ¿Ok? Aquí el esfuerzo cortante no tiene mucho dificultad, creo yo. Es solamente aplicar la fórmula B, Q, I, T. ¿Ok? Ya ustedes saben cómo calcular momentos de inercia. Lo nuevo es cómo calcular Q. ¿Ok? Alan pregunta, ¿el tercer parcial está programado para cuándo? La idea es terminar cargas combinadas y ahí definimos la fecha. ¿Ok? Porque el tercer parcial sería cortante y cargas combinadas. ¿Ok? Entonces miren que tienen que tener claro torsor, carga axial, momento flector también. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas que tengan? Alan, me pregunta que si el parcial es más corto. No, o sea, miren que hay que saber calcular fuerzas internas. Las dos formas de hacerlo es con diagramas internos de cortante, flector, axial, torsor, y seleccionando una sección transversal, o si le especificamos una sección transversal, ya ustedes sepan cómo calcular haciendo un corte y con sumatoria de fuerzas, sumatoria de momento, sacan las fuerzas internas. ¿Okay? Entonces, ahí hay que repasar más que todo. Lo que quede claro es cuáles son tienen que tener claro cómo son las distribuciones de los esfuerzos de cada uno. Imagínense, hagan esa tabla que hacíamos al inicio, por ejemplo, aquí, donde veíamos cómo es la distribución de cada fuerza. ¿Ok? Por ejemplo, el primer punto puede ser, ok, dibuje la distribución de fuerzas de cada uno de los tipos de carga, porque esta tabla de esta manera es lo que les debe quedar claro del curso de mecánica de sólidos. ¿Okay? Sebastián dice, profe, tira el parcial más suave. Yo creo que le fue mejor en el segundo parcial que el primero. El segundo parcial estaba fácil. Profe, más fácil estaba el primero, profe. Es que ahora lo ves mucho más fácil, pero si tú ves las notas, las comparas y le fue mejor en el segundo que en el tercero. Profe, ese segundo parcial para mí fue una matanza. Pero mira que, por ejemplo, como te digo, uno ve las notas y le fue mejor en el segundo que el tercero. Ya, entonces no sé. Y yo creo que la traté de colocar fácil. De pronto era más largo. Y si te ponías a hacer el primer punto y no te salía, uno se enredaba. Pero si hacías el segundo y el tercero, ya estaba mínimo un 3. Entonces, Profe, que ese primer punto era otro nivel ya. O sea, mucha integral. es que sí, por eso le digo, o sea, el curso la idea no es evaluarle cómo hacen integrales. Por eso no tengo problema si practiquen con un solver en internet, usen Wolfram, es lo que yo usaba y sigo usando. Calculadoras que hagan una integral, no hay problema con eso. ¿Ok? O sea, la idea es plantear bien la ecuación y ya que el computador le resuelva la integral, no hay problema. Entonces dice, Carlos, profe, el parcial sería en 2 semanas más o menos.
Sí, más o menos, si terminamos la otra semana, cargas, fuerzas combinadas, de pronto en 2 semanas, un sábado, creería yo que lo podríamos hacer. El tercer, Alan pregunta el porcentaje del tercer y cuarto parcial. Sí, en el sílabus, en la parcelación, el tercero y el cuarto vale 30 cada uno. El primero y el segundo eran 20 cada uno. Ahí dice, O sea, profe, el tercer parcial va a ser como entre 2 semanas, que escuché medio entrecortado. sí, más o menos, ahí yo les confirmo en el correo. Entonces, Arnold dice que el que fue mejor en el primero. Ok, entiendo. No, ahí más que todo es practicando y hagan los ejercicios, por ejemplo. Les recomiendo que hagan ejercicios que tengan respuesta para que ustedes sientan si lo están haciendo bien o no. Y ahí me pueden preguntar. Recuerden también asistir a las monitorías y hacer preguntas de ejercicio. Bueno, ahí Alan comentaba qué pasó en el parcial pasado. No, yo siento que el parcial pasado, eh, al comienzo, el segundo punto, yo no había colocado lo de la ayuda, de cómo hacer enseguida la reacción. Entonces, cuando vi que era como largo, fue que coloqué la ayuda ahí para que fuera más fácil. Pero en general, la idea es que entiendan los conceptos de los diferentes tipos de carga, los esfuerzos que generan, cómo son las distribuciones. ¿Okay? Es lo que quiero que les quede claro. Esta tablita que ustedes ven en la diapositiva es fundamental. Si aprenden esta diapositiva, ya con eso pasan el curso. ¿Okay? Bueno, dudas, preguntas. Si no tienen más dudas, nos vemos la otra semana. Bueno, hasta luego.